Marcos 2:23. Gracias, hermano. Sí, por favor. Bien, dice así, hermano. Dice, aconteció. ¿Ya lo tienen? Perdón. ¿Sí? Aconteció que al pasar él, Jesús, aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo. El tema del día de hoy es el día de reposo. Marcos 2:23. Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, los fariseos le dijeron a Jesús, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no les es lícito? Pero él les dijo, aquí viene la respuesta de Jesús, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes y aún dio a los que con él estaban? Verso 27, también les dijo, el día de reposo no fue hecho por causa del hombre, sino el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y bueno, pues ahí viene otra pelea. Si ustedes se dan cuenta, en las últimas 3 o 4 semanas, lo que hemos hablado son confrontaciones entre los escribas, los fariseos, los expertos de la ley y Jesús. Hay confrontación por cuestión, número 1, porque Jesús comenzó a sanar gente que los ministros ni tomaban en cuenta, los menospreciaban ni los veían. Número 2, porque Jesús comenzó a perdonar pecados. ¿Se acuerdan todas esas enseñanzas? Porque ¿qué es más fácil decir, levántate, toma tu lecho y anda? O decirte tus pecados te son perdonados. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, ¿verdad? Y entonces los fariseos, ¿cómo? Este está blasfemando, solo Dios puede perdonar pecados, ¿no? Y después el problema, ¿por qué fue? Ha habido controversia y confrontación entre los religiosos y los expertos de la palabra de Dios y Jesús. Después porque se juntaba a comer con publicanos y pecadores, hermanos. Esta gente con la que los fariseos y los escribas no se juntaban, no se acercaban, que los trataban de lejos, Jesús era amigo de pecadores y publicanos y comía con ellos. Aunque claramente vimos en la escritura y explicamos que Jesús estaba con ellos llamándolos al arrepentimiento. Los amaba, aclaró, yo no vine a buscar a sanos porque los sanos no necesitan médico. Yo no vine a llamar a justos sino a pecadores. ¿Se acuerdan? Y ellos se molestaban muchísimo porque se juntaban con publicanos y pecadores. Y ahí estaba la confrontación. La semana pasada vimos cuál fue el pleito ahora. ¿Por qué se enojaron los fariseos y los escribas? ¿Por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? ¿Se acuerdan? Y les habla Jesús y les explica cómo van a ayunar si el esposo está con ellos. Y aclara, en cada confrontación el Señor aclara el verdadero propósito de la ley, que ahora estaba muy cambiada por causa de mandamientos de hombres de ellos mismos. Y los propósitos por los que Dios dio la ley prácticamente se habían olvidado y se había vuelto una religión de obras, de cumplir reglas, y era una religión externa, de apariencias. Por eso Jesús no los bajaba de hipócritas. ¿Recuerda usted? La semana pasada vimos que ahora ellos utilizaban el ayuno como una manera de presumir que eran muy espirituales o de forzar a Dios a responderles
cuando el propósito original del ayuno era afligir el alma por estar conscientes de las consecuencias del pecado, ¿cierto? Entonces ha habido estos encuentros difíciles de Jesús con los religiosos. Y el día de hoy, ¿cuál es el problema ahora? La manzana de la discordia, el día de reposo, hermano. Y vamos a estudiar para qué fue creado el día de reposo, cuál es el verdadero propósito. Es verdad que ya no aplica para nosotros. Hoy en día hay una gran porción del cristianismo que dice que no está en la ley que guardemos un día de reposo, cuando hay otros sectores de la iglesia cristiana que dicen, lo llevan al otro extremo. Prácticamente, si no guardas el día de reposo, ni cristiano eres. Algunos hasta le dan tintes de poder de salvación a guardar el sábado, hermanos. Imagínense cuánta controversia y cómo está tan polarizado este tema, ¿no? Pero hoy vamos a ir, ¿cuál fue el propósito original? ¿Qué quería el Señor enseñar y mostrar con eso? Y por otro lado, ¿sigue vigente para nosotros o no? ¿Usted qué opina? Y aquí los veo unos así y otros. Y eso es lo que pasa con esta doctrina. Aquí mismo muchos, no, ¿cómo eso ya no aplicas de la ley, no? Nada más que resulta que está en la misma ley donde creemos que los otros 9 mandamientos sí están vigentes. ¿Por qué este no? Ah, ¿verdad? Los que decían que no. Entonces vamos a estudiar un poquito más acerca de esto el día de hoy. Vamos a estudiar la respuesta de Jesús como en las semanas anteriores. ¿Qué viene en la respuesta de Jesús ante esta controversia, no? El día de reposo, dice Jesús, fue hecho por causa del hombre. La razón por la que se creó fue por causa del hombre, y no el hombre fue creado por causa del sábado. Y aquí viene la razón verdadera, hermanos, en esta respuesta de Jesús. Y hoy la vamos a analizar. ¿Qué implica? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué les está hablando a ellos con respecto a este día de guardar? Y les digo, pues es otro round. Y antes de continuar y de empezar el tema y el estudio del día de hoy, a mí me llamó mucho la atención esto. ¿Cuántas veces? Póngase a pensar. ¿Quién ha leído el Evangelio varias veces? Los 4 Evangelios ya varias veces. Levanten su mano, sin vergüenza. Digo, sin pena. Varios, ¿verdad? Otros, ¿qué es eso? Bueno, pero algunos ya los leyeron varias veces. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿cierto? ¿Cuántas veces encontraron ustedes o ven en el Evangelio a Jesús molesto y peleando con pecadores? ¿Cuántas veces ven a Jesús enojado con las prostitutas y los publicanos y los leprosos? ¿Cuántas veces encuentran eso en el Evangelio? Digo, los que no han estudiado dicen, pues quién sabe, no sé. Está bien, están en su derecho, son nuevos, ¿no? O nuevos o flojos que no estudian. Pero los que estudiamos, eso no lo encuentras a Jesús enojado con ellos. Qué importante, ¿no? Ahora, ¿cuántas veces lo encuentran enojado con los religiosos? Eso nos tiene que hablar, hermano. Esas son posiciones contundentes que tienen que hablarnos a nuestra mente y a nuestro corazón. ¿Y cómo reaccionaba Jesús ante la hipocresía de una apariencia religiosa, una apariencia piadosa? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esto es contundente, ¿no? O sea, no, Jesús vino a buscar a los pecadores porque les amaba y a llamarlos al arrepentimiento. No vino a solapar su vida, ni a estar de acuerdo en su vida. Vino por amor a llamarlos al arrepentimiento y a morir por ellos en la cruz derramando su sangre para el perdón de los pecados. ¿De quién? ¿De los justos? No, los justos pues son justos, se van a ir al cielo. Lo único malo es que no hay justo ni uno solo. Y ahora el problema es el sábado. Otro round.
entre Jesús y los religiosos. Si es que vamos a orar, que Dios nos hable el día de hoy y que nos enseñe, que le hable a nuestra mente y a nuestro corazón. Vamos a ponernos delante de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu cuidado, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Padre, estamos agradecidos contigo. Señor, nos has llenado de bendiciones. Gracias por la cruz de tu Hijo Jesús. Gracias por llamarme y por amarme. Cuando yo estaba muerto en mis delitos y en mis pecados, tú me amaste, Señor. Tú me amaste primero, Señor. Y ahora que arrepentido he creído en tu Hijo Jesús y en su sacrificio en la cruz, me has trasladado de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. Gracias por tanto amor, Señor, y estamos hoy delante de ti para recibir tu alimento. Necesitamos tu instrucción y tu guía, Señor. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén. Pues aquí está muy interesante este tema, hermano. Abra su mente y su corazón, porque así está el cristianismo hoy. Unos dicen, eso ya no aplica para nosotros, los sábados, eso es de la ley. Y otros dicen, no, es un mandamiento que está vigente. Dijo Cristo, no vine a abrogar la ley sino a cumplirla, y el sábado está vigente. Además, aquí hay un verso que dice, yo soy Señor del sábado. A ver, y el Señor no vino a abrogar la ley, dijo, el sábado ahí está, y fue hecho por causa del hombre, y yo soy Señor del sábado. ¿A qué hora quedó abrogado eso, hermano? Pero ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues ahí tiene que haber un muy buen balance y entendimiento del propósito de este mandamiento. Pues vamos a comenzar. ¿Qué estaba pasando ahí? Era sábado y andaba Jesús caminando entre los sembradíos, y los discípulos tuvieron hambre y empezaron a cortar ahí espigas de trigo y a comer. No los están acusando de robar. No los están acusando de robar. Todo el mundo sabía en Israel que esto es lícito y permitido. La ley ordenaba que cualquier persona que tuviera necesidad, que tuviera hambre, podía entrar a cualquier sembradío y tomar y comer hasta saciar su hambre. Hay muchas leyes acerca de esto. Incluso cuando recogían la cosecha, lo hacían como en círculo. Hagan de cuenta que este es el campo, y trazaban un círculo así, dejaban las esquinas sin recoger, porque les pertenecían a las viudas y a los huérfanos y a los extranjeros, por ley. Otra ley era que si se te caía cuando estabas espigando y recogías y lo llevabas, si se te llegaba a caer uno, no podías agacharte por él, le pertenecía a los huérfanos, a los pobres, para que pasando ellos detrás pudieran recoger. Esto vivió Ruth, ¿se acuerda? O sea, Ruth iba detrás de los espigadores buscando lo que se les cayera y llenó su canasta, su costal, ¿no? Esa era la ley. Entonces no les están acusando aquí de meterse a un sembradío y robar, para nada. Esto era completamente lícito. Aquí el problema es que es sábado, hermano, y vemos nuevamente cómo se imponen las actitudes religiosas, legalistas, por encima de la misericordia de Dios. O sea, tenían hambre y resulta que no podían recogerlo para comer porque era sábado. ¿Se dan cuenta hasta dónde llegan estas cosas? Vamos a ver qué decía la ley acerca de esto. Está en los 10 mandamientos. Vaya a Éxodo, primero Deuteronomio 23, 24, uno de tantos textos que nos hablan de que esto de recoger, de meterte a un campo y recoger para comer, era completamente lícito, hermanos. En la mañana les contaba a los hermanos que a veces cuando yo voy en la bici hacia Zaragoza, me llamó mucho la atención que hay algunos lugares donde hay letreros. Si necesitas, toma de aquí, dicen. Y dije, órale. Es que eso estaba en la ley de Israel. Y dice ahí, si tienes necesidad, recoge. Solamente dice que no pises un sur. No me acuerdo bien cómo, algo que te dice que no hagan, por favor. Y me acordé de esto porque aquí está la ley de Israel. Deuteronomio 23, 24.
¿Ya están? Dice así: cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte. ¿Cómo ve, hermano? Está padre, ¿no? Había la ley y llevaba a la misericordia. Vean qué está implícito ahí, hermano. La misericordia, ¿no? El cuidado de los pobres, ¿no? El cuidado de los necesitados, ¿no, hermano? Eso es el propósito ahí de ese mandamiento. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte. Pero no se trataba de abusar. Era para saciar tu hambre nada más. Dice: mas no pondrás en tu cesto. No es para llevar. Si tienes hambre, entra a mi campo y come lo que quieras hasta saciar tu hambre. Pero no, pues para llevarle para mi papá, para mi tía, para mi abuelita, para mi hermanito que no pudo venir. ¿Se acuerdan de eso? Yo no sé si aquí ha habido esa necesidad. A mí me tocó crecer en unos momentos en el Distrito Federal cuando hubo mucha necesidad, en aquellas etapas del sismo del 85, y hubo escasez antes y después. Fallaba agua, me acuerdo que había que corretear las pipas, llegaban los desayunos de la Conasupo, no existía, así se llamaba, y me acuerdo que siempre llegaba uno: me da otro para mi hermanito que no pudo venir, y era hijo único, ¿no? Pero es la clásica. No, no, entra al sembradío que quieras. Es ley en Israel: si tienes hambre, sacia tu hambre, pero no puedes llevar, no vas a poner en tu canasto. Verso 25 dice así, otro tipo de campo, ¿verdad? Cuando entres en la mies, el viñedo es de uvas, la mies de trigo. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano. Vean las reglas. Está hablando de satisfacer una necesidad apremiante de hambre. Y dice: puedes con tu mano arrancar lo que necesites. Podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz. O sea, no vas a meterle el machetazo, no vas a cortarlo, no abuses. Dios está respondiendo con su ley, la misericordia. Entonces, ¿cuál es el propósito de estas leyes? Misericordia, ¿no, hermano? ¿Cuántas veces perdemos el sentido de la ley por hacernos los religiosos? Dice: cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Así es que estaban haciendo algo que era lícito completamente. Tenían necesidad, iban de paso y con su mano estaban cortando para comer. El problema no es este, el problema es que era sábado. Y sin duda, gran parte en donde basaban o sustentaban su religión los judíos era en guardar el sábado. Y vamos a hablar de este tema. ¿Dónde está esta ley? Éxodo 28, busque usted, por favor. Éxodo 28. Fíjese que no es lo mismo. Yo he escuchado gente que dice: el sábado es lo mismo que el ayuno. No es lo mismo que el ayuno. O sea, ¿cuántas veces ven defendiendo la práctica del ayuno Dios en el Antiguo Testamento? Más bien se la pasa reclamando: ayunan pero de dientes para afuera, ayunan pero no hacen misericordia, no hacen justicia, ¿no? ¿Sí o no? Más bien les dice, lo han usado para estar de hipócritas el ayuno. Pero ¿cuántas veces defiende el sábado, el día de reposo, Dios en el Antiguo Testamento? Por toda la Biblia, ¿no? ¿Qué importancia es para él esto? Y vamos a ver las razones. Éxodo 28 dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate del día de reposo. La palabra reposo es sabbat. Ese es el sábado. Sabbat significa reposo. No se refiere al sábado que nosotros conocemos. Lo que nosotros conocemos, eso viene del calendario gregoriano romano. No tiene que ver con el sábado de ellos. Sábado para ellos era el día de reposo en las fiestas. Podía caer en martes, en domingo. Eso se guiaba por la luna. No se guiaba por el calendario de Roma, hermanos.
Entonces fíjense, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué significa santificarlo? Apartarlo para el Señor. Te acordarás del día que vas a descansar, que vas a reposar para santificarlo, para dedicárselo al Señor. Muy bien. Ahora fíjense, aquí viene algo que a muchos no les gusta y a otros les gusta de más. Éxodo 29. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Cuántos días hay que trabajar, hermano? Dice el Señor. ¿Cuántos trabajan 2 días que con eso les alcanza? No, en serio. Yo he tenido que hablar con hermanos. Hermano, ¿qué es esto? Pues acá me acabo de levantar. ¿Cómo no trabajas? Pues es que con 2 días que vamos al tianguis nos alcanza. Eso es desorden, hermano. Dios nos quiere que seamos trabajadores, hermanos, dedicados, esmerados, esforzados, diligentes en nuestro trabajo. Pues es que voy y vendo el domingo, entrego jitomates no va a decir. Voy y hago esto y ya me alcanzó. Pues qué padre, qué bueno es Dios, ¿verdad? Que nos bendice así. Pero Dios quiere que trabajes 6 días. ¿Está o no está ahí? A mí no les gustó, nomás dijo amén la que trabaja 6 días. Ay, no, pues con 3 me alcanza. No, y si eres maestro, prefecto, algo así de la SEP, llevas 2 años sin trabajar y te quieren, ahorita a todo le ponen peros esos. Perdón, hermano, no fue mala onda, pero no, pues tengo familia burócrata de la SEP. Yo sé, hermano, lo que estoy diciendo, no es que por el COVID, por lo que sea, siempre andan buscando un pretexto. Ahora con COVID, hombre, para que regresen, eso va para largo. Entonces, no nos gusta trabajar. ¿Y es un mandamiento o no? Están los 10 mandamientos, lo estamos leyendo ahí, ¿no? 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Fíjense cómo dice, harás toda tu obra. No vas a dejar nada para el día del Señor. No dejes pendientes para el día del Señor. Vamos a la iglesia y ojalá que el pastor se apure, porque ahí tengo que ir a entregar pedidos, a recoger, ir a surtir, a hacer no sé qué, ir a cobrar. Acaba toda tu obra en 6 días. Porque el 7º día lo vas a santificar, lo vas a apartar para estar con el Señor y entregárselo a Él. No está tan difícil esto de entender. No os hagáis, dice el Señor. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día, ¿qué? Es Sabbat, reposo. ¿Y qué dijo que había que hacer? Santificarlo, apartarlo, dedicarlo al Señor, hermano. Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. Fíjense ahora la instrucción, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Yo he conocido gente que es muy riguroso, no, guardamos el sábado del Señor. No, el verdadero hijo de Dios guarda el sábado. Yo he conocido gente así. Y le atribuyen al sábado, no, hombre, ya eres puro y santo porque descansa el sábado. Pero no cerraste el negocio, tienes a tus empleados trabajando allí, hasta mandas a tus hijos, a todo. ¿Sí o no? Y eso no dice ahí. ¿O sí dice así? Miren. Me ha tocado vivir muchas veces gente que toma la decisión de obedecer. Allá en Guadalajara, pues aquí está mi esposa de testigo. Tenemos varios amigos en la iglesia que estuvimos un tiempo de casa de oración, se llamaba Las Águilas. Y había como 3 o 4 que eran tianguistas. ¿Saben lo que es dejar ir el tianguis del domingo en Guadalajara? Son de estos clásicos que pues nomás iban el domingo y un día trabajarás y 6 descansarán. Así lo interpretaban ellos, su versión. Porque un domingo en Guadalajara donde está así la gente, hombre, pues acaban, les iba bien. Yo me acuerdo cuando 3 de ellos se pusieron de acuerdo y no volvieron a trabajar en el día del Señor. ¿Saben lo que les costó? Tener que ir 2 o 3 o 4 días en vez de 1.
Sin embargo, apenas un mes o 2 meses después, se la pasaban hablándole a todo el mundo de todas las maravillas que estaba pasando en su vida. El haber hecho ese acto de obediencia, cómo les había cambiado su vida, cómo habían mejorado en todos los aspectos, incluso en el económico. Claro, porque hay un orden de Dios, hay una manera que Dios estableció. Y si te apegas a lo que Dios dice, hermano, pues que regresan bendiciones de Dios, por supuesto. Y me acuerdo mucho de ellos porque yo cuando ellos lo hicieron, yo era muy nuevo todavía. Y yo decía, ay, qué valientes, ay, yo no sé si yo lo haría, ¿no? Y fueron un ejemplo para mí estos hermanos. Les fue impresionantemente bien, crecieron muchísimo sus negocios en todas las áreas, sus familias, sus cosas. Ponte en el orden de Dios. Y ahí está entonces, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, no dejes un pendiente para el día del Señor, hermano. ¿Cuántos ahorita tienen prisa para ir a entregar el pedido, regresar a casa, hacer las cosas? Ahora aquí ya no se metan rollo de que exactamente el sábado, no tenemos el calendario judío. Usted no es judío, pero aparte un día para el Señor. Aquí tuvimos otra, pues aquí está el hermano, ¿no? Que cuando yo lo conocí, él me preguntaba, tenemos este conflicto, situaciones con los empleados, no descansamos ni un día en el negocio, sino que rolamos los descansos. Y yo le decía, es que la Biblia dice, un día no se trabaja, es para el Señor. Pero ni tú, ni tus empleados, ni nadie se cierra el negocio. Hasta con eso yo me acuerdo que no batalló, en menos de una semana ya había tomado la decisión y lo hizo. Yo he visto cómo ha crecido, O sea, para mí es muy notorio cómo les fue mejor. En muchas áreas, no solamente en la área de la economía y del negocio. Multiplicó, no se parece lo que tenían a lo que tienen hoy. Han mejorado mucho. Obediencia, hay instrucciones, hay las formas de Dios, hermanos. A uno les está pesando, les está doliendo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo, descanso. Eso significa ahí. 7º día es descanso. ¿Cuántos días vas a trabajar a partir de hoy, hermano? 6. Ya no 2, ¿verdad que no? 6. Y vas a descansar un día. Ay, pero es que yo trabajo 5, está bien. Si no, pues es que vine, pues es que dijo el pastor, ¿me abres? No, pues no. Entonces, pero hay un día para el Señor, hermano. Hay un día para el Señor. No levanten la mano. ¿Quién respeta esto? Dije, no levanten la mano, presumido. Ya tuvieron su recompensa. No, no es cierto. Estaban hasta atrás, nadie los vio. Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu perro. No pongas a correr al gato. No, no es cierto. Esto que dije de broma es lo que hicieron los fariseos. Lo llevaron a extremos increíbles, hermano. Es impresionante a qué cosas llegaron. Hay solamente 39 leyes que tienen que ver con el día de reposo, que ellos hicieron, no está en la Biblia, que los fueron desarrollando los rabinos y los escribas y lo fueron creciendo. Al rato ya es tantos pasos, ya es trabajar. Hasta los ibas contando. Hay un texto en la Biblia que dice, a tantos pasos de un día de reposo. A eso se refería, porque ya había leyes de cuántos pasos podías dar. Antes, si no te salían esos pasos, pero si dabas un paso más, ya habías infringido la ley. Cosas impresionantes. Una de esas me acuerdo porque es ridícula. Me acuerdo de una de estas leyes es, si escupías, andabas en la calle, escupías sobre una piedra, pues es día de reposo, cualquiera se le atora y escupe. Pero si te equivocabas y escupías hacia un sembradío, te lo contaban como que estabas trabajando porque podía germinar una semilla con esa saliva. Así de ridículo llegaba al extremo estas cosas. Lo que decía Jesús, han anulado la ley poniendo encima mandamientos de hombre. Había un montón, hermano. Entonces imagínense, el verdadero propósito del sábado, de guardar el día de reposo, ¿cuál es? Identifiquemos cuál es el verdadero
propósito de Dios en este mandamiento y me dicen si está vigente o no para nosotros, hermano. Y si la ley nos obliga o no. Vamos a ver eso. Bueno. Dice, porque en 6 días, el verso 11, en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Vean cómo, ¿cuánto le dedicó el Señor a este mandamiento? 4 versículos completos. 1, 2, 3, 4 versículos. ¿Ya vieron que hay otros mandamientos? No matarás, no codiciarás. No, ese sí es más largo. No codiciarás, codiciarás la mujer, el prójimo, ni nada. Ok. Le dedica un buen rato. ¿Será importante para Dios esto? ¿Cuántas veces habla Dios del sábado y exhorta al pueblo a cumplir con el sábado en el Antiguo Testamento? Muchísimos. Es algo importante para Dios, pero vamos a ver por qué. ¿Por qué es importante para Dios? A ver, Isaías 58:13. ¿Qué había detrás? ¿Qué ofrecía Dios? ¿Qué bendiciones había acerca de esto? No se vaya a confundir, Nosotros estamos en la gracia, no en la ley. Pero los principios que enseña la ley de Dios son de bendición, hermanos, como para analizarlo una y otra vez con mucho cuidado. Dice así Isaías 58:13. Si retrajeres del día de reposo tu pie, si no pisotearas el día de reposo, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad, si te detuvieras de hacer tu voluntad en mi día santo, ¿cómo le llama ahí? Día santo, día apartado, y lo llamares delicia, ¿qué acabamos de cantar? Delicias a tu diestra por siempre. ¿Qué hay en la presencia de Dios, Señor? ¿No es delicia? ¿No te deleitas en la presencia de Dios? De entrar en comunión con Él, de abrazarte a tus pies, de llorar en sus brazos y de escuchar su voz y su guía, de refugiarte en Él. ¿No es una delicia, hermano? Bueno, un nacido de nuevo inmediatamente dice, sí. Y le voy a decir una cosa, y no necesita ninguna ley que lo obligue o lo mande. Va a querer estar en la presencia de Dios. No lo tiene que andar invitando la mamá y la tía y ándale y vamos. No. El nacido de nuevo, su delicia está en la presencia de Dios, hermano. ¿Ya está empezando a ver qué hay detrás de esto? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Estar con nosotros. A eso va dirigido este mandamiento. Un día en el que el Señor quiere derramar sus bendiciones y su amor y su presencia y todo lo que conlleva con una persona, con su pueblo, aquí en el caso de Israel. Dice entonces, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicioso a mi día, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos. ¿Cómo veneras ese día santo? No andando en tus propios caminos. Es un día para mí, dice el Señor. No andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Escucha el 14. Yo digo que un hijo de Dios quiere esto. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿No está hermoso esto? ¿No se le antoja esto? Ahora, ¿usted está obligado a guardar esto, sí o no? No, hermano, esto es la ley para... ¿No dice ahí? Mire, Jacob tu padre. ¿Para quién es esta ley? Para los judíos, hermano. Pero los principios
¿Son hermosos? ¿Las promesas de guardarlo son hermosas o no? ¿Hay bendición? ¿Hay delicia? Híjole, sí, ¿verdad? Estas cosas, hay muchas cosas así en la Biblia. Lo que me salta más a la mente, por ejemplo, el diezmo, ¿no? ¿Estamos obligados a dar diezmo? Es la misma. Miren, unos están así, otros así. Eso es de la ley, hermano. Ahora yo le voy a decir una cosa. No levanten la mano. Yo sé que algunos diezman. ¿Usted necesita que lo obligue una ley para diezmar? Ay, hermano, yo hasta he tenido que ser grosero con gente. Es que el diezmo, bueno, hermano, diezmo con tu dinero o con el mío. No, pues entonces déjame en paz, hermano. Yo diezmo, hermano. Y cada que puedo, uno quiere dar más. El nacido de nuevo no necesita que le anden diciendo ni le anden empujando, quiere dar más. Si pudiera dar más, daba más. Y muchos damos más. Nos nace. ¿Necesitas una ley? Los no nacidos de nuevo, hasta una pistola y un puñal necesitan para que saquen un 20. Hermanos, no estamos obligados a la ley mosaica. ¿Cuál es la diferencia entre la ley y la gracia? Que ahora en nosotros habita el Espíritu Santo y estamos capacitados a hacer eso por amor, sin la obligación de una ley, hermano. Así es que quítese de rollos, pero vean lo que hay si le consagramos un día al Señor. Vean lo que hay atrás. Dice, la boca de Jehová lo ha hablado. Vamos entonces a analizar estas respuestas de Jesús. ¿Cómo responde Jesús a esto? ¿Por qué estás haciendo lo que no es lícito? Bueno, dice Marcos 2:25. Vamos a ver las palabras de Jesús. Acuérdense que Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Mis palabras son espíritus y son vida. Entonces, ¿estoy obligado a consagrar un día al Señor? No estás obligado. No. Y ahorita vas a ver más que Jesús va a decir. No estás obligado, hermano. Pero un verdadero hijo de Dios, ¿no es su mayor deleite el día del Señor? Y dedicarlo a Él, y entregarse a Él, y juntarse con sus hermanos y alabar a Dios y escuchar la palabra. ¿No es el mayor deleite? Los hijos de Dios lo saben, no es para todos. Pero eso es la realidad. Dice, pero Él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad? Aquí ya empezó a responder. Están cortando las espigas porque tienen necesidad. No es para infringir ninguna ley, ni por rebeldía, ni por nada. Tenían hambre, ¿no? ¿A qué iba dirigida esta ley de que puedes entrar y saciar tu hambre? El propósito, la base es la misericordia. Cuidar al pobre, al desvalido, al huérfano, al extranjero, ¿no? Dice, cuando David tuvo necesidad. Ahora fíjense, está hablando de David. ¿Quién era David? Un hombre ungido para ser rey. Ahí estaba huyendo de Saúl. Este pasaje lo ve en 1 Samuel 21. Luego lo ve. Los que estudian saben de qué estamos hablando. Saúl lo andaba correteando para matarlo. Huye, entra allá se le llamaba la escuela de profetas ahí. Y dice, dame lo que tengas, unos panes o algo. Y pues solamente tengo los de la proposición. Si te has guardado de mujer, pues órale, te los doy. Y se los entregó y le dio hasta la espada con la que mató a Goliat y se fue David. Pero fíjense cómo dice Jesús, ¿nunca leíste lo que hizo David? ¿Nunca leyeron? Estos eran expertos en la ley. Sabían perfectamente de qué le estaba hablando. Y luego les dice David. Para las pulgas de estos fariseos, se pone al nivel de un rey Jesús ahí. El problema con ellos es que no identificaban quién era Jesús. ¿Verdad? ¿Por qué perdona pecados? Pues porque no sabían que era Dios. No lo habían recibido así.
¿Y por qué podía juntarse con pecadores? Porque tenía la misericordia de Dios en él. ¿Y por qué ahora dice David? David. Yo imagino a ellos, David era el rey, es el amado rey, es el gran rey. En Israel, hasta la fecha sí le dicen, es el gran rey, David. No es Jesús, olvídense. David, el gran rey, y Jesús les dice, pues David. ¿No había alguien más grande que David ahí en ese momento? Jesús es rey de reyes y señor de señores, hermanos. Y ahí estaba, y dice, David tuvo necesidad y sintió hambre. Mire, Jesús sintió hambre y sus discípulos tenían hambre. Hicieron lo correcto. Decía la ley que no comieran en sábado. ¿Estabas obligado a ayunar todo el día? No, hermanos. Esas cosas son interpretaciones equivocadas de los propósitos de la ley. Dice, continúa Jesús diciendo, ¿cómo entró en la casa de Dios David, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes? Pues ahí había uno más grande que los sacerdotes, ¿o no? Este era aquel según el orden de Melquisedec. ¿Quién era este sacerdote? Jesús, uno que entró al tabernáculo celestial y no con sangre de animales, sino con su propia sangre, entró al trono de Dios para ofrecer esa ofrenda, para obtener eterna redención para todos los que arrepentidos creyeron en ese sacrificio. Ese. No era un rey como David, era más grande que David, y no era un sacerdote, era más grande que cualquier sacerdote humano. Y ahí estaba Jesús. Y dice, es lícito comer solo a los sacerdotes, y aún, también esto dice, vean, las respuestas de Jesús son completas. Y le dio David a los que estaban con él. Y bueno, pues este sumo sacerdote que está delante de ti y este rey de reyes les va a dar de comer a los que están con él. Hermanos, por eso lo mataron a Jesús. Jesús era contundente, Jesús era claro, era verdadero. Y no se adaptó a ninguna moda ni a ninguna regla religiosa. Él guardaba la ley en el verdadero propósito, en el propósito original de la ley. Él vino a cumplir la ley en el verdadero sentido original de la ley. ¿Se acuerdan cuando le preguntaron, ¿por qué entonces Moisés nos dejó divorciarnos? ¿Qué contestó Jesús? Por la dureza de su corazón. Pero en el principio, el propósito original no fue así. ¿Recuerdan, hermano? Entonces, Jesús está volviendo a poner la ley en su lugar, al propósito original de por qué fue dada la ley. Sigamos entonces. También dijo, aquí continúa Jesús, Marcos 2:27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Sin duda, esta frase es la más contundente de la respuesta de Jesús. El día del reposo fue hecho por causa del hombre. Hermano, a ver, abra su mente. Los que están dormidos, despierten un ratito. Digo, si se va a dormir, aunque sea, no ronquen, ¿no? Ahí va, están desvelados de ayer, andan de fiesta, de matrimonio, si no aguantan, pues. Yo con tanto café y tantos dulces no pude dormir tampoco. Hay que echarle ganas. Dice, fíjense, el día de reposo, ¿cómo se dice reposo en hebreo? Shabbat. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, para bendecir al hombre, para darle al hombre, para que el hombre tuviera provecho del día de reposo. Dice, y no el hombre fue hecho por causa del día de reposo. Mire, Dios no creó al hombre para que en el día de reposo hubiera quien le cantara. Yo le voy a explicar una cosa. Dios sigue siendo Dios si le cantas o no le cantas. Dios sigue siendo majestuoso si vienes o no vienes.
Dios sigue siendo Rey de Reyes y te dignas perder un domingo en venir o no. Él sigue siendo el Rey de toda la gloria y todo el honor, el único digno de ser alabado y honrado por los siglos de los siglos, si estás o no estás. No necesita Él de ti. Nosotros somos los que tenemos miseria sin Él. Nosotros somos los pobres si no estamos con Él. El Señor creó el sábado para derramarse en nuestras vidas, para que nos pudiéramos meter a su presencia y deleitarnos en su presencia. Lo acabamos de leer acá arriba, mire. Isaías 58:14, ya lo leímos, no regrese. Entonces te deleitarás. ¿Para qué fue creado el día de reposo? Porque Dios quería deleitarnos con su presencia. Nosotros sí necesitamos de Dios. Nosotros sí se muere nuestra alma sin Él. Nosotros sí andamos a la deriva sin su guía. Nosotros sí necesitamos su palabra, que es vida. El día de reposo fue creado por misericordia de Dios hacia nosotros para derramar sus bendiciones, su presencia, su amor, para que descansáramos de todas nuestras obras imperfectas y viniéramos a refugiarnos en sus brazos. Para eso fue creado el día de reposo. ¿Estás obligado a cumplirlo y a guardarlo? No me importa, yo quiero estar con Él. No me interesa. Qué tonto, que esos debates tontos de cristianos con el día del sábado. ¿Qué vino a darnos Jesús, hermanos? Reposo. ¿Qué no fue Jesús el que dijo? Todos los que estén cargados y cansados, vengan a mí. ¿Quién ofrece el reposo verdadero? La práctica del sábado era la sombra de lo que Dios estaba ofreciendo: reposo, paz, descanso. Y la plenitud de ese mandamiento es Cristo, hermano. Él es el que realmente nos da la paz y nos da el reposo y nos da el descanso que viene de su presencia, de estar abrazados de Él. Dios necesita mucho que vengas. Y a veces digo, es que ya le dije cuántas veces a mi papá, a mi tío, y no quiere. Y yo digo, no. Y dice, pues no sé, yo no necesito de eso. No, el que necesita es Dios seguro, Ay, ¿qué voy a hacer si no viene Pancho? Ay. Dios. Hermanos, Dios creó el sábado para derramar en nuestra miseria sus bondades, su misericordia, su amor, sus bendiciones. ¿Estás obligado a venir y recibirlo? No, hombre, quédate en tu casa viendo tus novelas. Él sigue siendo Dios. Él sigue sin necesidad. Él sigue pleno. Él sigue glorioso. Él sigue majestuoso. Él sigue siendo Rey. ¿Necesitas que te obliguen? ¿Que haya una ley? El Hijo de Dios quiere estar en su presencia y en su reposo. ¿No? Ahora que estamos en Cristo, ¿cuándo es el día de reposo, hermano? A ver, piensa usted. Ahora que estamos en Cristo, ¿cuándo es el día de reposo? Claro, cada día estamos en su paz. Por eso vivimos una vida que dice la Biblia, con una paz que sobrepasa todo entendimiento. La gente no entiende cómo está tan tranquilo viviendo eso, con esto que le pasó. Y uno está en paz porque está en el reposo, en los brazos de Jesús diario. Esto era sombra de lo que había de venir en Jesús. No, ya no tenemos que guardarlo. Ay, hermano, ¿te quieres perder eso? Yo no. Así como en el diezmo. Tú dale tus 20 pesos, tú te lo pierdes. Yo quiero esas bendiciones que vienen implícitas detrás de eso. No necesito que me obliguen. Que si pudiera dar más, daba más. Y cada que se puede lo hago. Pero ¿a quién lo tienen que obligar?
¿Estás obligado a diezmar? No. ¿Estás obligado a venir? No. ¿Estás obligado? No. El Hijo de Dios, ese es su mayor deleite. No necesitas más que decirle, nos vamos a juntar los hermanos. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué hora? Yo voy. ¿Qué llevo? Ese es el Hijo de Dios, hermano. A ver, oblígalo. Es malo, tienes que obligar que no venga. Es que, hermano, no es para matrimonios. Ay, pero déjeme. Mire, yo no me divorcié, se murió el viejo. Déjeme venir. No, pero es para matrimonio. Ay, pero aunque sea, mire, vengo a servir. Nomás, hay que rogarles porque no vengan a los nacidos de nuevo. Es que andar convenciendo, hermano. Ay, del cielo, una trompeta. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué onda con que no es la ley? Que y cuando discuten de eso, yo, no puede ser posible. No puede ser posible. ¿A poco no el Hijo de Dios? Ay, ojalá tuviera un día de descanso y hubiera algo en la iglesia. ¿A poco no? Me ha pasado que, pastor, es que me dio 2 días de descanso. ¿Qué va a haber en la iglesia? Y digo, es lo normal en un hijo de Dios, hermano. No, pues nos vamos, un paseíto, un puentecito. Digo, no es pecado, vaya y diviértase, Dios nos bendice, ¿no? Pero la verdad, el anhelo. Yo ando de vacaciones, cuando nos vamos de vacaciones, ya ando viendo si hay una iglesia. Al principio lo hacíamos, ya después ya soñé, no, estamos de vacaciones. Y tiene razón también. Pero había ese anhelo. Mira, hay una iglesia y mañana en la mañana vamos a ir a la playa, no inventes, esperamos un año. Y tiene razón. Pero es el anhelo, hermano. Es el hambre del Hijo de Dios. ¿Cree que necesitamos los hijos de Dios una ley que nos obligue a venir? Perdón. Yo no puedo entender. Eso de verdad no. Hay cosas que no entiendo. Un día el Señor me ayudará a entender. La única respuesta que se me ocurre es muy ofensiva y luego por eso deja de venir otro año. Pues porque no eres nacido de nuevo. Por eso te hace tan fácil estar lejos de él. Un hijo de Dios necesita, hermano, el pez necesita estar en el agua. No podemos separarnos tantito. Necesitamos, nuestra alma anhela, ¿no? Y cantamos, te anhelo, te anhelo. Es en ti donde encuentro mi fuerza, la fe, la pureza, ¿no? Lo cantamos bien bonito, pero realmente está el anhelo en ti. Hay cosas que a veces yo digo, ¿por qué se tiene que explicar eso? Esto no me lo tenían que explicar. Tengo una necesidad de estar con Dios. Ni me tienen que convencer. Y reconozco, nacido de nuevo, que tienes hambre y esa necesidad de Dios. ¿No te pasa? ¿No te sucede? Se vale que digas, no me pasa, no me sucede. Arrepiéntete de tus pecados y recibe de verdad a Cristo en tu corazón, porque no has nacido de nuevo. Está en la Biblia, no son mis ideas. Porque el regalo del nuevo nacimiento es el Espíritu Santo habitando en ti, ¿sí o no? ¿Y a dónde quiere el Espíritu que vayas? A las cosas de Dios, está clarísimo. Entonces, es bueno. Si hoy reconoces que no has nacido de nuevo, estás a tiempo. Arrepiéntete de verdad, entrega tu vida de verdad. No importa hace cuántos años vas a la iglesia. Yo entro por la cochera de mi casa a diario y no me he vuelto coche. El que tú vengas aquí no te hace cristiano. ¿Ya te arrepentiste de verdad? ¿Y recibiste a Cristo en tu corazón? ¿Le entregaste tu vida? ¿Reconoces que Él compró tu vida con su sangre ahí en la cruz y ahora le perteneces? Ni siquiera te tienen que explicar ni hebreo, ni griego, ni árabe, ni nada. Es una necesidad en el alma porque el Espíritu Santo quiere las cosas de Dios. Por eso Pablo lo aclara, y las cosas de la carne no se llevan con las del Espíritu. El hombre espiritual quiere las cosas de Cristo. Y el hombre de la carne anda buscando cualquier cosa para irse a la carne. ¿Quién eres tú? Pero bueno, sigamos.
El día del reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. El que tiene necesidad es el hombre. Para quien fue el regalo celestial del día de reposo somos nosotros. Los necesitados de la presencia de Dios somos nosotros, hermano, ¿o no? Eso está en la ley, ahí es donde se explica. Hoy eso no existe para nosotros, pero cada que haya una oportunidad, yo quiero estar con mis hermanos cantándole al Señor y recibiendo la palabra que me da vida. Nadie me tiene que convencer de esto, hermanos. ¿No es el anhelo del Hijo de Dios? ¿Tiene un pretexto que te evita esto? No. Por tanto, aquí viene la última parte. El Hijo del Hombre es Señor. ¿Qué es Jesús en tu vida, hermano? Aún el día de reposo. No se les olvide que todo lo que se diseñó de parte del Padre era para el Señor Jesús. ¿Ya entendió eso? El que estudia. Jesús es el reposo verdadero. Jesús es la paz verdadera. Jesús es la consumación de este mandamiento. El libro de los Hebreos nos recuerda que no tengamos por costumbre no congregarnos. El Señor Jesús diseñó la iglesia para que juntos creciéramos en los caminos del Señor, llegáramos a la madurez, nos cuidáramos unos a otros, nos exhortáramos unos a otros para irnos formando a la imagen de Cristo. No hay otra razón de la iglesia. Columna y baluarte de la verdad. La verdad es lo que... ¿Ya ven cómo habla Jesús? Dice claramente lo que es, hermano. El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Jesús es el día de reposo. ¿A quién le gusta el día de reposo? Jesús es el día de reposo. ¿Cuántos días de reposo tenemos los hijos de Dios? Hermanos, pobres judíos tenían uno. ¿No? Tan amolados los judíos, tenían uno. Y a fuerza, por la dureza del corazón. Escuche, los judíos tenían uno, por la dureza del corazón, los tenían que obligar a guardarlo. Hay gente que murió apedreado por no guardar el día de reposo. El cristiano tiene el reposo de Cristo desde el día que recibiste al Espíritu Santo hasta la eternidad. Vives en el día de reposo. Estás en el día de reposo. No se trata de religión ni de cumplir cosas. Pero hermanos, el Hijo de Dios anhela ese día en el que podamos consagrarle a Dios en agradecimiento y necesitados de Él, un día de estar entre sus brazos, adorarlo y recibir su instrucción. ¿O no, hermano? ¿Quién anhela eso? Levanta su mano. Pues ahí la mitad. Está bien. Esto es así. Eso está. Vimos este texto hace 8 días. Vamos a recordarlo. Colosenses 2:16. Entonces, no, que sí, que es la ley. Hay unos que dicen, no, si no guardas el sábado no eres salvo, hermano. Esos rollos no son verdaderos, son herejías. Y menos regresarte a ser judío y que tienes que hablar hebreo y que tienes que... No es para nosotros eso. Pero los principios y la enseñanza, hermanos, entendemos las bendiciones y lo que Dios realmente quiere hacer en esto. Que te deleites en la presencia de Dios. Eso es lo que quiere el Señor. Colosenses 2:16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Lo está leyendo? ¿Está en su Biblia? Este es el mensaje a la iglesia. Este no es para el pueblo de Israel. Esto se lo están diciendo a la iglesia de Colosas, a los cristianos. Cristiano, tú no estás en la ley judía.
Cristo cumplió la ley a favor tuya. Y un nacido de nuevo no necesita leyes. Ama a Cristo. Un nacido de nuevo no necesitas que lo obligues a dar. Da, quiere dar. Ama la obra. Un nacido de nuevo no lo tienes que estarle rogando a que se congregue. Anhela estar con sus hermanos. Es un oasis en medio de este mundo perverso. Platicar con alguien que ama a mi Dios como yo y estar con Él. Nadie me tiene que obligar. Lo anhela mi alma y mi corazón. Lo necesita mi ser. Entonces hay que explicar todo esto. ¿O necesitas nacer de nuevo? Nadie te juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. En eso no consiste el reino de los cielos. No consiste en eso el reino de los cielos. ¿En qué consiste el reino de los cielos? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso es el reino de los cielos. El reino de los cielos se acercó. El Rey del cielo descendió y dijo: yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la vida. Arrepiéntete, reconoce tu maldad, cambia de forma de vivir y cree que todos tus pecados quedaron borrados en la cruz con la sangre de Cristo, que recibió el castigo que tú mereces. Este es el reino de los cielos. Y reconocer ahora tu Señor y tu Salvador Jesús y tratar de agradarle el resto de tu vida. Ese es el reino de los cielos, hermano. ¿El Hijo de Dios necesita leyes? Eso nos liberó Jesús, hermano. Pero nos dio, dice: yo quitaré ese corazón de piedra. Hablamos de la dureza del corazón, ¿va? Yo quitaré ese corazón de piedra y pondré uno de carne. Y pondré mis leyes y mis estatutos en sus corazones y habitaré con mi espíritu en él, para que puedan cumplir todos mis mandamientos. Es otra vida, hermano. Dice que nadie los juzgue. No va a haber juicio sobre nosotros. El juicio sobre nosotros cayó sobre Jesús. ¿Entendió? ¿Qué es? O en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo, no van a ser juzgados por eso. No están bajo la ley. Todo lo cual es sombra, solamente ilustraba lo que Dios nos iba a dar en un día, y a nosotros nos lo dio por toda la eternidad ese reposo. ¿Quién está en el reposo de Dios, hermano? ¿Quién está en el Shabbat eterno, que es Cristo Jesús? Por tanto, que nadie los juzgue por no guardar un sábado. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Ahora escuche: pero el cuerpo es de Cristo. ¿A qué se refiere? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Pero el cuerpo es de Cristo. Entiéndalo de las dos maneras. Tu cuerpo ya no te pertenece, es de Cristo. Yo le entiendo así. Está bien, pero hazlo ver. Y el otro, el cuerpo, la iglesia, es de Cristo. La iglesia es de Cristo, no está en la ley, está en Cristo. ¿Quedó un poco más claro este asunto? El principio fue la voluntad. Génesis 2:1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. El Señor cuando creó todo, acabó su creación y todo el ejército de ellos. Dice el verso 2: y acabó Dios en el séptimo la obra que hizo. El Señor terminó lo que empezó, hermanos. La obra de la creación y la obra de la salvación fue consumada. Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Estaba cansado el Señor? No, se sentó a contemplar la perfección del universo que creó. Y bendijo Dios al día séptimo. Híjole, hermano,
Hay tantas veces esto en las escrituras de que la bendición en el día del séptimo, que la bendición en el día del reposo, que la bendición en el día consagrado a Dios, que yo quiero esas bendiciones que tanto habla el Señor. ¿Cómo no consagrar un día para Él si su Hijo derramó su sangre en la cruz por mí? Bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en Él reposó de toda la obra que había hecho. Hermanos, yo no sé usted, pero hoy es reposo en nuestras vidas. ¿Y cómo fue el lunes, hermano? ¿Y cómo fue el martes? ¿Y el miércoles? ¿Y el jueves? Dios habita en nuestro corazón y se derrama en nuestras vidas porque es el deseo desde el principio de Dios. Fue el plan de Dios, habitar con nosotros. Y ahora su Espíritu nos inunda y su presencia y su reposo y su paz vive con nosotros. Y ese Espíritu nos indica que debemos consagrar muchas cosas, no solamente un día, la vida entera para el Señor. Y lo invito a que no se pierda cada oportunidad en reunirse con sus hermanos, alabar, adorar a Dios y ser alimentado por la palabra de Cristo, que es Espíritu y que es vida. Y recuerde, hermano, si usted no lo recibe, Dios sigue siendo Dios y nosotros seguimos siendo necesitados de Él. Apláudale al Señor, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Póngase de pie, hermano. Despierte al que se durmió. Y dígale, bueno, no te vuelvo a invitar a otra fiesta. Le pegó el reposo, ¿verdad? Ay, es que recibí la prédica, me dio el reposo, pastor. Y hasta roncó, hermano. Gloria a Dios. Entremos al verdadero reposo que es Jesús. Entremos a esa paz. Abracémonos ahí de ese Padre amoroso. Contemplemos su rostro, escuchemos su voz. Después de trabajar 6 días, vengamos con nuestras imperfecciones y recibamos de la perfección de Cristo para seguir adelante y continuar en el propósito que Dios tiene para nosotros de irnos pareciendo cada día más a Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por crear, idear desde el principio la manera de derramar tus bendiciones, tu presencia, tu santidad, tu gloria en nosotros, Padre. Gracias. ¿Cómo somos capaces de menospreciar algo así desde el principio? Y hoy, Padre, hoy nos regalas el privilegio de ese reposo eterno en nuestra alma y en nuestro corazón continuamente, Señor. Y nada nos puede separar de ti. Señor, esta vida nueva de estar en el hueco de tu mano, de donde nadie me puede arrancar, y tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, sabiendo que mi alma está segura en ti, puedo descansar y saber que tú estás conmigo. Tú eres mi ayudador, no me dejarás, no me desampararás, que ha sido tu deseo estar cerca de mí. Perdóname cuántas veces he menospreciado eso, y incluso haciéndome el teólogo inteligente, apartándome de tu intención de estar cerca de mí, derramarte en mi vida y en la de mi familia. Señor, perdóname. Señor, gracias por consagrar mi vida entera y todos los días para estar contigo. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que tu presencia constante en esta iglesia, donde quiera que vaya,
en los trabajos, en las escuelas, en las familias, que tu presencia constante, nuestro refugio y nuestro reposo, que es tu Hijo Jesús, vaya con nosotros siempre, como ha sido tu deseo desde el principio. Todo por medio de tu Hijo Jesús hoy se ha consumado y hemos sido sellados por tu Espíritu, y ya nada nos puede separar de tu amor. Somos tuyos, Padre, y nos entregamos a ti en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén. Apláudele al Señor.